Son sectores que solo generalmente los quieren hacer personas migrantes, porque las personas ya asentadas en el país intentan buscar trabajos más cómodos porque es muy complicado, te dejas la salud, no se están tan bien pagados, etcétera. Deberías de estar agradecido de que haya personas que sí que quieran trabajar en esos trabajos, ¿no? O sea, no lo entiendo. Muy buenas, nosotros somos Cygnus y Romantic y hoy vamos a hablar de cómo los mexicanos están poniendo en riesgo la economía estadounidense cuando ya han empezado las deportaciones de Donald Trump. Hemos visto unos vídeos hace unos días sobre las deportaciones y el daño que está causando Trump y sus políticas tanto a los mexicanos como a todos los migrantes, pero hoy vamos a ver cómo puede afectar y cómo ya está afectando a Estados Unidos el atacar uno de sus pilares fundamentales, que son los migrantes que tanto aportan al país. Así que vamos a verlo, el vídeo. Y cómo esto exacto está desafiando pues a la economía estadounidense. Las imágenes resultan chocantes. Campos de cultivo repletos de frutos que se echan a perder sin quien los coseche. Construcciones inconclusas por falta de obreros, restaurantes que no tienen suficientes cocineros ni meseros, en tan y pocos días. estacionamientos en los que antes se congregaban decenas de jornaleros, ahora reducidos a unos pocos hombres que llegan con la incertidumbre de si aquel día conseguirán un empleo temporal. A lo lejos, la camioneta de la policía reparte guantes, gorros y suéteres a quienes aguantan un gélido clima invernal. Pero en vez de verse como un gesto de solidaridad, el acto despierta desconfianza. ¿Por qué? Porque muchos de esos hombres y mujeres que se congregan a primera hora no poseen estatus migratorio regular y temen caer en alguna redada. Así, el discurso antimigrante y las amenazas de deportaciones masivas, lideradas años atrás por el expresidente Donald Trump y ahora reactivadas de forma política, han generado un clima de tensión constante. Aun con las presiones, la mayoría de los migrantes, sobre todo los indocumentados, siguen levantándose antes del amanecer para encontrar un sustento que les permita pagar alquileres, servicios, comida y, en muchos casos, enviar dinero a sus familiares en el país de origen. Quienes se han animado a grabar o compartir videos en redes sociales han documentado obras de construcción paralizadas y tiendas prácticamente vacías de empleados, evidenciando que la presencia de los migrantes en la economía de Estados Unidos es mucho más que anecdótica. Constituye la columna vertebral de sectores esenciales. Y es por esto que en este video expondremos cómo la misma nación que se jacta de ser la tierra de las oportunidades se encuentra en riesgo de detenerse sin la mano de obra de quienes durante décadas han forjado buena parte de su prosperidad. Dependencia económica e invisibilidad. A pesar de que el imaginario colectivo en algunos sectores de la sociedad estadounidense considere que los inmigrantes son responsables de la delincuencia o de la pérdida de empleos, las estadísticas y la práctica diaria señalan todo lo contrario. Según datos citados a lo largo de diversos análisis, la expulsión de más de 11 millones de personas sin documentos legales representaría la salida de alrededor de un 5% de la fuerza laboral. Adicionalmente, dejaría un hueco en las contribuciones fiscales de casi 100,000 millones de dólares a nivel federal y estatal. Y esta cifra no es caprichosa. Muchos migrantes, aunque no tengan papeles, pagan impuestos indirectos y en muchos casos también tributan directamente con números de identificación fiscal. Buena parte de estos migrantes lleva más de una década en territorio estadounidense, de modo que su arraigo no es solamente laboral, sino también personal. Tienen hijos, amigos, comunidades e incluso casas propias. Una vida. Sin embargo, la constante amenaza de ser detenidos en cualquier momento limita sus movimientos y genera recelo ante cualquier autoridad, sea policía local o agentes de migración. Las consecuencias de esta desconfianza se ven rápidamente reflejadas en la economía local. Las cuadrillas de trabajadores para el mantenimiento de jardines, la construcción de viviendas o la recolección de fruta no se completan, lo que encarece los costos de la mano de obra y retrasa los proyectos. En la industria de la hospitalidad, por ejemplo, reducir la plantilla de cocineros, camareros y personal de limpieza genera mayores tiempos de espera, sube los precios de los platillos y, en el largo plazo, desalienta la actividad comercial. Y de pronto, una gran potencia económica experimenta que, si la base migrante falta, su funcionamiento se ve seriamente amenazado. Agricultura, construcción y hostelería detenida, de los campos vacíos a los costos en el supermercado. Uno de los ejemplos más gráficos de esta parálisis ocurre en la agricultura. En estados como California, Texas y Florida, buena parte de la mano de obra proviene de migrantes latinoamericanos. Sin ellos, no hay quien siembra ni cosecha, provocando que frutas y verduras se pudran en los campos.
La consecuencia más inmediata se traduce en encarecimiento de productos alimenticios. El estadounidense promedio que acude al supermercado nota, poco después, el alza de los precios en productos tan básicos como el tomate, la lechuga, la cebolla o incluso los huevos. El punto es evidente: si no hay quien desarrolle estas labores, la oferta baja y los costos suben. Este es un problema que no se resuelve, como algunos políticos sugieren, contratando a trabajadores locales y ofreciendo mejores salarios. La naturaleza de la labor agrícola en la modalidad intensiva, con largas jornadas bajo el sol, exigencia física y remuneración ajustada al mercado, no atrae a la mayoría de los ciudadanos, Claro. mientras que los migrantes, necesitados de ingresos, han mantenido durante décadas el eslabón fundamental de esta cadena. Cambiar abruptamente este modelo de mano de obra implica, en términos prácticos, crisis inmediatas y una inflación que golpea a todos. El sector de la construcción presenta un escenario similar. Numerosos testimonios han mostrado obras paralizadas cuando, por temor a una redada, los trabajadores dejan de presentarse a sus puestos. La edificación de casas, el mantenimiento de edificios o la instalación de techos depende en gran parte de cuadrillas con alto porcentaje de migrantes. Faltar al trabajo por miedo a ser atrapados por las autoridades es una realidad que muchos viven a diario. Las compañías constructoras se enfrentan, a su vez, a la imposibilidad de reemplazar rápidamente a personal con años de experiencia en técnicas de instalación, uso de maquinaria y trabajos que, por su dureza, no todos están dispuestos a asumir. Así, cada proyecto inconcluso representa pérdidas económicas para las empresas y para la economía local, que depende del flujo de proveedores, transportistas y todo el ecosistema alrededor de la industria. Es Comenta tú súper luego. fuerte, o sea, la gente no ve que no son delincuentes, sino son personas que van a trabajar, y cuando una persona está trabajando, sea del país que sea y vaya donde vaya, está aportando y siendo positivo y bueno para el país, porque Claro. cuando tú trabajas ya estás dando tu energía en construir o ayudar en algo que se necesita, además estás ganando un dinero que después vas a reinvertir en el país porque pagas, compras cosas, inviertes, Los impuestos indirectos de los que hablaba el chico del vídeo. no son delincuentes. En ningún momento se ve como un delincuente. De hecho, Estados Unidos está formado por migrantes y siempre ha sido un país Sí. construido Sí. por personas migrantes que han venido de todos los sitios. Y obviamente, cuando tú estás en el campo, estás en la construcción, estás en la limpieza, son sectores que solo generalmente los quieren hacer personas migrantes, porque las personas ya asentadas en el país intentan buscar trabajos más cómodos, porque es muy complicado, te dejas la salud, no se están tan bien pagados, etcétera. Sí, Tú son más desgastantes. deberías de estar agradecido de que haya personas que sí que quieran trabajar en esos trabajos, ¿no? O sea, no lo entiendo. Y de hecho, viendo también el vídeo y las razones por las que da el chico que ha hecho el vídeo, entiendo que pues priorizan estas personas que a lo mejor están en situaciones más irregulares o arreglando sus papeles, priorizan su vida a acudir a su puesto de trabajo en los momentos en los que pues está dando claramente una caza por la migra a estas Justo. personas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, como bien ha dicho, ya están asentadas en el país, tienen una vida, más allá de que tienen un trabajo en ese país, pues tienen una vida, tienen su casa, pagan sus recibos, tienen una familia que mantener, hijos, un futuro y gente que llevará años y años y que de repente de la noche a la mañana, por un mandato electoral, ha cambiado su vida en cuestión de una firma, ¿me entiendes? Una firma, y a partir de ahí ya su vida ya no la pueden controlar ellos, y pues son la fuerza primaria, son sectores primarios, sectores que son necesarios, ¿no? Son súper importantes, o sea, en la agricultura, en la construcción, servicios de limpieza o cualquier otro trabajo, ostras, pues son personas que ya están cualificadas para ese puesto, que no puedes de repente contratar a otro carpintero o agarrar al primero de la calle, venga, ayúdame a seguir haciendo esto. No, pues tienen su cualificación y obviamente estás perjudicando a propias empresas de tu país, en Estados Unidos, porque pues ellos, si no se presentan a trabajar porque les están cazando en sus propios puestos de trabajo, pues no te van a hacer la faena, van a perjudicar la economía y esto afecta mucho más allá de sus propias vidas, también afecta a la propia sociedad.
La palabra cazar me pone los pelos de punta. O sea, no lo Los entiendo. pies de punta. No lo entiendo. Lo vimos en el vídeo anterior. Se están dedicando a cazar y lo utilizan esa palabra de forma indiscriminada en cualquier sitio, en sitios que se consideraban zonas seguras antes, como eran escuelas, iglesias. Y ahí van a cazar a la gente, pues es normal que no quieran salir, que estén súper asustadas, con cuadros de ansiedad, viendo que su vida se desmorona y escondidas esas personas con miedo a decir, es que como me salir a pillen, la calle. ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y hasta cuándo? Y luego personas, porque esto puede ir a más. Esto ha pasado en una semana. Sí. O sea, en una semana ya hay cacerías por buscar a migrantes, tratarlos como si fueran asesinos en serie, como si fueran Hannibal Lecter, y deportarlos Encadenados ahí, sin ningún tipo de derecho, los mandan a sus países. Pero, como quien nos dice a nosotros que no se puede seguir perjudicando a gente que incluso ya tenga ciertos papeles que se los echen para atrás, o gente que ya había iniciado procedimientos de regularización que no valgan para nada. Exacto. Que hagan a Estados Unidos que no valga para nada, que hayan estado su tiempo y que no valga para nada. Incluso que han visto paralizados pues todos sus trámites para pues, ser un ciudadano y poder residir ahí sin que estés notando en la nuca ahí a la migra, ¿sabes? O, por ejemplo, que tú tengas una persona que sea de Estados Unidos y que te hayas enamorado de ella y que ahora te manden a tu país, que dividan tu familia o que esté embarazada. Imaginémonos la cantidad de situaciones en las que una ley llevada a cabo por políticos súper desalmados, no pasa nada, ¿no? Son psicópatas, literalmente. Son psicópatas porque realmente esos no son los problemas que tiene Estados Unidos. No tiene problemas porque los migrantes delinquen más que los nacionales. Pues si hay un porcentaje más alto de inmigrantes que delinquen más que los nacionales, a lo mejor se debe a que generalmente la gente que emigra a otro país suele ser más pobre, y dentro de la gente más pobre es la gente que más suele delinquir, pues por una cosa u otra, que no lo estoy justificando, yo no lo haría, pero pues entonces persíguelas más, meter a esas personas que han hecho cosas ilegales en la cárcel. No quieres asumir esos gastos, crea acuerdos con los países, que para eso os pagamos a todos los políticos, para que trabajéis y no estéis generando más problemas. Es que si no gobierna uno, gobierna el otro. El anterior estaba totalmente chocho perdido, que parecía un abuelo senil que no sabía ni dónde iba, y ahora ha vuelto, llega uno, pero este no está senil, este está loco perdido. O sea, de Guatemala a Guatepeor, y aquí todos se tiran los trastos, pero la familia totalmente arruinada siempre es la misma. Sí, entonces, sí. Al final el último eslabón de la cadena, desde que empieza el político, es el ciudadano de a pie, que solo ha hecho que intentar sobrevivir en un mundo lleno de dificultades, porque pues obviamente no es fácil ser inmigrante, no es fácil encontrar un trabajo, tener la barrera del otro idioma, otra cultura, otra adaptación, ¿no? A cómo se vive en otros países, y tener que aceptar los trabajos que normalmente nadie quiere porque o están peores pagados o son mucho más duros físicamente, o simplemente pues nadie quiere hacer eso y tú necesitas el dinero y tú asumes ese trabajo, ¿no? Además que es que Estados Unidos está construida por esas mismas manos de migrantes, porque ¿sí? ¿Quién contrata a esos migrantes? No, es que ahora no han ido al campo porque tienen miedo a que los pillen, obviamente. Y en el campo, ¿quién los contrataba? ¿Quiénes eran los jefes que se aprovechaban de personas indocumentadas o con la documentación en proceso? Seguramente los chantajeaban de mil formas posibles, les pagaban muchísimo menos la hora de lo que toca, etcétera. Esa gente es de Estados Unidos. Se aprovechaba de la situación. En fin, sigamos con el vídeo. Sí, sigamos. El encarecimiento de la construcción incide directamente en los precios de la vivienda. El alquiler, ya de por sí costoso en zonas urbanas, termina elevándose porque los tiempos de entrega de nuevos inmuebles se alargan y la oferta, en consecuencia, no cubre la demanda. Este efecto dominó rebota en la inflación general, afectando no solo a las familias de escasos recursos, sino también a la clase media, que ve cómo cada vez resulta más difícil acceder a una casa propia. Otro ámbito que evidencia la importancia de la comunidad migrante es la hostelería, que incluye restaurantes, hoteles, bares y cafeterías. En buena parte de las grandes ciudades de Estados Unidos, desde la costa oeste hasta la costa este, el personal de cocina, meseros, personal de limpieza y mantenimiento, en un porcentaje significativo, son migrantes. El fenómeno de ausencias por miedo a las redadas no hace sino replicar la misma historia. Restaurantes con mesas vacías, no por falta de comensales, sino por escasez de personal. Hoteles que tardan más en asear las habitaciones.
y bares que recortan horarios porque no cuentan con trabajadores suficientes. El discurso antimigrante, promesas electorales y realidades económicas. La retórica antimigrante se intensificó en el ciclo electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia. Esta narrativa se basó en el supuesto de que los migrantes eran responsables de la delincuencia o de robar puestos de trabajo. Sin embargo, años después, la evidencia sigue apuntando en sentido contrario. La criminalidad no está especialmente vinculada a la migración, y muchos empleos que los migrantes cubren no son demandados por los trabajadores locales, sobre todo si se consideran las condiciones, la temporalidad y los sueldos en ciertos sectores. En cambio, las políticas de persecución intensifican los temores de una recesión económica en la que los precios de los alimentos y servicios básicos puedan dispararse. Aunque parte del electorado que apoyó a Trump lo hizo bajo la promesa de proteger empleos estadounidenses, la paradoja es que muchas zonas agrícolas y manufactureras, precisamente aquellas que votaron a favor del discurso antiinmigrante, sufren hoy la escasez de mano de obra y los costos crecientes. A nivel macroeconómico, la contradicción se vuelve todavía más evidente. Un país que depende de su sector productivo no puede al mismo tiempo expulsar a quienes cumplen funciones centrales en ese proceso. Consecuencias de una deportación masiva. Imaginemos el escenario hipotético de aplicar, de manera literal, la propuesta de deportar a más de 11 millones de indocumentados. Los cálculos hablan de un impacto inmediato, una reducción del 5% de la fuerza laboral, lo que generaría una fuerte recesión interna, pérdidas estimadas de hasta 96.700 millones de dólares en contribuciones fiscales, afectando la recaudación que sostiene servicios públicos, colapso en industrias donde la representación de migrantes es alta como la construcción, la agricultura y la hostelería, un aumento del precio de numerosos productos, desde frutas y verduras hasta bienes manufacturados que requieren mano de obra migrante. Desde el punto de vista social y moral, el panorama es aún más complicado. Familias separadas, niños ciudadanos de Estados Unidos que verían a sus padres deportados, tensión racial y una profunda división en comunidades que han logrado integrarse con el paso de los años. Aquellos que defienden la idea de que los migrantes se vayan todos, rara vez contemplan las secuelas económicas y humanas que semejante acción desencadenaría. El aspecto humano tras la retórica política. Espectacular, es que de verdad deberíamos dejarlos solos a ver qué pasa. Obviamente no se puede, ¿no? Esto es una generalización y es una burrada lo que acabo de decir, ¿no? Pero de verdad, a ver quién limpia su mierda, a ver quién agarra los tomates, a ver quién arregla las máquinas, a ver quién le sirve el café. Pues sí, y luego... Terrible, un concepto fundamental también del vídeo, la tensión racial que se vive. Pero lo han creado ellos. Claro, esto es un hecho porque se nota porque cuando alguien muy pro ideas de Donald Trump seguro que ve a alguien migrante, bien sea mexicano, venezolano, cubano, ecuatoriano, lo que sea, es que seguro que se siente primero superior, te mirará por encima del hombro, te tratará a veces con desprecio, ¿no? Y todo se debe a unas ideas infundadas ahí de pero viven de eso, viven de la tensión, viven de generar tensión. Odio entre personas. Podría ser de cualquier tipo, o sea, ellos viven de este tipo de polémicas, de generar tensión, bipolaridad. Ahora hay dos polos, el enemigo es el que viene de fuera, nuestra nación es la suprema, hagamos América grande de nuevo, todo lo bueno es gracias a nosotros, todo lo malo es por culpa de ellos. Es que lo que no se dan viven cuenta... de ese discurso, pero es un discurso, eso es falso, obviamente, es muy fácil de demostrar, pero pues te van a señalar el inmigrante que mató no sé quién, el inmigrante que violó no sé cuánto. Pues coño, haced vuestro trabajo, metedlos en la cárcel, mandadlos a las cárceles de los otros países, ese es vuestro trabajo. No joderle la vida a 11 millones de migrantes que están haciendo su vida en otro país contribuyendo. Si hay alguien que delinque, haz tu trabajo y que funcione, ¿no? Exacto. No generes este tipo de tensión con estos discursos, no sé. Sí, porque lo único que hace es generar odio en la población y en vez de sentir empatía, porque es una persona igual que tú, igual que yo, que también trabaja, que tiene sus horarios, sus obligaciones, sus preocupaciones y que al fin y al cabo lo único que quiere es ser feliz en otro país que no es el suyo, pues lo único que haces con eso es no sé, primero reprimir a todas esas personas migrantes, evitar que salgan a la calle, que coman en sus restaurantes mexicanos en Estados Unidos favoritos, que seguro que hay el triple de racismo. Exacto, que no vayan a comprar al súper mexicano porque a ver si está un coche patrulla que está por ahí y me caza. O sea, están desestructurando las vidas de todas las personas y no les importa nada. Acción desencadenaría. El aspecto humano tras la retórica política.
Si bien las cifras macroeconómicas ayudan a comprender la magnitud del problema, no hay que olvidar que detrás de cada número hay personas con sueños, responsabilidades y familias. Al escuchar los relatos de migrantes que arriesgan su libertad cada madrugada, Sí. se revela que la decisión de quedarse en Estados Unidos no es un capricho, sino una necesidad. Muchos huyen de la falta de oportunidades o la violencia en sus países y encuentran en la Unión Americana un lugar donde, con trabajo duro, pueden salir adelante. Estas historias muestran una resiliencia admirable ante un ambiente hostil Exacto. que, por un lado, necesita su mano de obra y por el otro, trata de expulsarlos. La tensión resultante se recrudece con políticas migratorias agresivas, creando un estado de paranoia donde las personas evitan buscar ayuda médica, denunciar delitos o inscribirse en fuerte. programas de asistencia por temor a ser descubiertas. El costo Qué de fuerte. este clima de persecución lo paga no solo la población migrante, sino la sociedad entera. Conclusiones. Sin migrantes no hay nación que sostenga. A manera de cierre, es imprescindible recalcar que la inmensa mayoría de los migrantes llega con la intención de trabajar y mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que aportan de manera decisiva a la economía de Estados Unidos. La parálisis registrada en los campos de cultivo, las obras de construcción y las cocinas de los restaurantes no es un mito, sino una realidad tangible que deja al descubierto la necesidad estructural de la mano de obra inmigrante. Las amenazas de deportaciones masivas, junto con los planes de aislar a Estados Unidos tras muros físicos o legales, se han revelado como una fórmula contraproducente para el desarrollo nacional. Cada vez que un migrante opta por quedarse en casa por temor a ser arrestado, se resiente la producción de bienes y servicios. Si la tendencia se generalizara, el país experimentaría un alza de precios en productos esenciales y un retroceso de la economía que afectaría incluso a quienes apoyan políticas antiinmigrantes. La narrativa de que los migrantes se aprovechan del sistema ignora el hecho de que muchos pagan impuestos, consumen bienes y servicios a nivel local y dinamizan el mercado laboral. Además, prescindir de su fuerza de trabajo no resolvería la supuesta escasez de oportunidades para los estadounidenses. Por las características y condiciones de ciertos empleos, difícilmente se ocuparían esos puestos de manera inmediata con trabajadores nacionales. En última instancia, resulta claro que la viabilidad de Estados Unidos, como potencia y sociedad multicultural, depende de reconocer la contribución de la población migrante y de encontrar soluciones que integren sus necesidades laborales y de residencia. Ofrecer un camino a la regularización y brindar seguridad para que participen de la vida cívica y económica de forma plena no solo es un acto de justicia humana, es además una imperativa estrategia de crecimiento que beneficiaría a todos los habitantes independientemente de su origen. La visión Pues de sí. campos vacíos y ciudades detenidas es la metáfora más dura del futuro que espera a Estados Unidos si insiste en políticas de deportación masiva. Frente a este escenario, cabe preguntarse qué país quiere construirse. ¿Uno que encare la realidad con soluciones integradoras? ¿O uno que, intentando excluir a los migrantes, termina por despojarse de la fuerza que, día a día, lo mantiene en pie? La respuesta no solo definirá el destino de millones de trabajadores y sus familias, sino la dirección de la economía y el espíritu de una nación que siempre se ha vanagloriado de ser un faro de esperanza para quienes buscan un lugar donde prosperar. Mi postura es que Estados Unidos no sería nada sin migrantes. No entiendo cómo un país que se alardea de ser la primera potencia mundial genera este tipo de odio, de tiranteces, de racismo brutal por todos los lados. Y cómo se le permiten este tipo de políticas y que campe a sus anchas y que esto sea normal. Yo digo no a esos discursos de odio. No me creo en nada que sea para paliar la criminalidad ni nada por el estilo. No, porque habrían empezado deportando a migrantes en cárceles, no a gente ciudadana. Y hablando con los países a los que los vas a deportar, negociándolo. Y por mí espero que se frene de alguna forma este tipo de políticas suicidas para las familias y para las personas. Y os mandamos un beso y un fuerte abrazo a todos los que estéis sufriendo ahora mismo en vuestras carnes o en las de vuestras familias y amigos pues las consecuencias de sí. que tengamos lunáticos gobernándonos. Pero no es la crítica a este y a todos. O sea, son todos iguales. Y desde luego algo muy fundamental es que por mucho que digan una mentira y la repitan 30 veces, esa mentira nunca se va a convertir en una verdad. Así que todo el mundo debería de ser mucho más empático en su día a día, con sus vecinos, con sus amigos, con su entorno, y ser más comprensivos con todas las personas, y al final verte reflejado
en que tú también eres un ser humano y la persona migrante también es un ser humano que solo busca hacer su vida y no hacerle mal a nadie en un país que no Os es el suyo. leemos en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! Ahora sí, un besito enorme. Hasta pronto. Chao, chao.